Ok, listo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo les ha ido? Eh, Bien, profe. ¿Ya habían visto antes algunas materias de pronto con la institución o de seguridad y salud en el trabajo? Y ahora sí que pues podemos hablar específicamente de los de esta área. Profe, lo de riesgos, yo sí lo he visto. Pues cuando yo estudiaba en el INCAP, sí me acuerdo un poquito. Ah, ok, ok, o sea, no pensé que conmigo o antes. No, yo en el INCAP sí lo vi. Porque contigo está esta materia y la otra, y ya termino materias y ya comienzas a hacer el otro para ya lo del grado. Ah, bueno, no, pues menos mal. Pero si ya has visto Sí, algo de esto, sí, señor, porque pues yo vi bueno, y lo lo de vi la también en el GTC. INCAP, sí, y también lo vi en el INCAP. Entonces yo no me pierdo un poquito en eso, en los peligros y eso. Ah, bueno, no, no, no pasa nada. Pues acá la idea es precisamente verlos. Sí, Pero señor. entonces sí, pues ahí, qué bueno que ya lo hayas visto. Sí, señor. Listo, y bueno, y no sé, Eddie está por ahí, que no, hoy sí no la he escuchado. No sé si será que tiene fallas. Generalmente está por acá. De pronto, porque no ha contestado hoy. Sí, a ver, bueno, un momentico, yo voy a cruzar acá listas. Voy a mirar a ver quién más será acá en el grupo, pero creo que son solo ustedes. Solo tres, Está profe. Lady, está Daisy y supongo que acá está Eddie Bay. Sí, creo que esta vez sí solo son tres. Súper poquitas somos. Sí, bueno, voy a coger los mismos datos del módulo pasado para coger la asistencia y los correos. Entonces, regálame un momentico y ya arrancamos. A ver, miramos por acá de una vez. Mm, ujú. ¿Dónde está? Ve, se me perdió. A ver, ¿este cuál era? Atención en salud ocupacional debe estar acá. Ah, sí, acá está. Entonces había dicho que tengo a Lady Milena. ¿Pero es Lady o Lady? Fue que. Ley de profe. Después me sale mal Ah, ok. el diploma. Regálame un momentico, me están llamando por acá mientras voy pasando las listas.
Sí, ahora sí, qué pena. Bueno, hoy ha pasado de todo. Bueno, Listo, vamos a profe. empezar. Bueno, listo. Entonces ya tengo los correos. Ya tengo todo. Vamos a compartir pantalla y vamos a empezar porque se me fue el día de hoy. Ay, listo, creo que ya se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, me confirman si ya se ve. Sí, profe, ya le veo. Ok, bueno, listo. Entonces vamos a empezar acá con la asistencia que está. Me decías que eres Leide con E. Sí, señor, con él. Ya pues, ok. Y Eddie Bay que está por ahí, que bueno, quién sabe qué pasaría. Buenas Daisy. noches, sí, señor. Presente, profe, es que no me ha podido conectar. Bueno, no, tranquila, listo. Entonces ya asistencia también acá. Y Daisy que bueno, pues esperar a ver si se conecta. Quién sabe qué Bueno, señor, pasaría. gracias. Bueno, listo. Entonces, como les indicaba, pues vamos a empezar acá con el módulo de valoración de riesgos. Eh, Les voy a presentar acá, como siempre, pues el planeador. Por ahí escucho que alguien se metió, pero no sé quién es. Daisy. Daisy está por ahí. Sí, profe, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Ok, listo. Ya te ha llamado por ahí, ya tengo acá la asistencia entonces. Bueno, no, realmente pues acabamos de empezar porque como les decía, tuve ese problema pues que a pesar de que salí a las 6, llegué como a las 7:15 acá por el trancón y estos días pues también salgo a las 6, entonces de pronto el viernes esperaría que no pase lo mismo, pero si vuelve a pasar yo les escribo. Entonces, nada, les estaba diciendo que, bueno, pues vamos a empezar con este módulo, que hoy es de valoración de riesgos. El del viernes, que yo les decía que por el momento es el viernes, la idea es que después cambie los jueves, va a ser de legislación. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo pues durante este mes que es prácticamente septiembre. Mm, la metodología es como la misma, así como manejé los otros, pues si de pronto no han tenido clases conmigo. Siempre saco pues asistencia, participación, tareas, trabajos en clase. Antes manejaba exámenes o cuando me lo piden, pero trato de no hacerlo. En este que es de valoración de riesgos, no es tanto un examen, sino estoy mal, esperen, miro como que si hay examen. No entiendo por qué está acá el examen, si se supone que... No, estaba mirando el que no era. No, sí tengo examen final. Bueno, de este sí hay examen final, entonces... em, pues hace parte de las notas, que acá está 20, 40, 60, 80, 100%. Asistencia y participación, como siempre, el 20%. Tareas, va a haber una tarea, un trabajo en clase, digamos que más que un quiz es como un caso práctico. Y el examen final, esas van a ser las notas que vamos a tener. ¿Listo? Este es el planeador del módulo. Ustedes saben que igualmente, pues al finalizar la sesión, yo les comparto el correo, como siempre, con todo, la grabación de la clase y todo. Si de pronto ustedes tienen algún problema, alguna situación o algo, pues ya saben que me escriben por WhatsApp. La invitación es a que pues obviamente podamos conectarnos, estar en las clases eh, y pues que podamos, ya que son solo 3 personas, pues iniciar y cerrar el módulo bien. ¿Listo? Cualquier cosa que necesiten me cuentan, que no entiendan. Pues acá digamos que ya por un lado se me facilita más cómo manejar el grupo porque son como menos personas y también pues bueno, ya específicamente ahora sí podemos hablar más de seguridad y salud en el trabajo, porque en los otros pues era un poco más transversal. Entonces pues esa es como la idea. Entonces, bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, La clase que tenemos hoy es respecto a a las características principales de la GTC 45. sí. Entonces, miren.
Este es el planeador que tenemos. El día de hoy pues vamos a hablar un poco acerca de riesgos laborales, como unas definiciones, algunas clases y tipos de riesgos, algo muy básico, porque la idea es que en la siguiente clase pues vamos a ver la GTC 45 específicamente, el Ok, PDF y la tercera semana ya como una matriz en Excel donde ustedes pues la van a aplicar específicamente, como levantar esa matriz de riesgos para que la última semana hagamos como un caso práctico y ya el examen final. ¿Listo? listo, profe. Gracias. Bueno, creo que Lady pues sí conoce el tema por lo que me estaba diciendo ahorita. Y de ahí me imagino que si me está preguntando es porque también conoce. Y de ahí sí. Más o menos, sí, señor. No mucho, pero algo. He leído. Mm, prefiero decir que no. Ok. Sí, no, no hay problema. Ustedes saben que igual acá la idea es como aprender y reforzar y eso. Entonces, por eso es lo que vamos a hacer. Yo les preguntaba si antes han tenido como otras clases de seguridad y salud en el trabajo o qué materias estaban viendo antes de empezar acá con el énfasis de seguridad. No, profe, yo, mejor dicho, lo que he visto de seguridad y salud en el trabajo ha sido con su merced. Ah, ok. Bueno, Lady sí, más o menos sí me ha contado antes que nos habíamos visto el año pasado. Y de ahí sí, imagino que lo mismo. Pues, pero muy poco, la verdad. La verdad he reforzado mucho con su merced. Ah, ok. Bueno, listo, no hay problema. Ya específicamente, como para también saber, ¿ustedes las tres están en Bogotá o en qué lugar están? Bogotá, profe. Aló. Y Profe, Bogotá. el Rosal, Cundinamarca. Y de ahí sí están en Rosal. Ah, bueno, no, está cerca. Listo, bien. Bueno, esta es la guía que les voy a enviar, como siempre, la guía número 1, en donde pues miren, se va a hablar acerca de los riesgos laborales, entonces ahí lo mismo, pues está como esos elementos básicos acerca de los riesgos, para que ustedes pues también lo tengan ahí como presente. La tabla que se utiliza precisamente es la GTC 45 para la valoración de riesgos, que igual eso lo vamos a ver en la otra clase, pero pues para que lo tengan ahí muy presente. Y ya, básicamente eso sería las referencias y todo, pues de donde se saca la información. Les voy a comentar de una vez qué es lo que va a quedar para la otra clase, para que sepan. La idea es que puedan hacer una lectura crítica acerca pues de una guía que les voy a enviar, un PDF. ¿A qué me refiero con lectura crítica? De pronto que no tienen que hacer un resumen, nada escrito, algo así, sino que se sienten a leer ese PDF, esa guía, al detalle. ¿Sí? Entonces, esa sí es como la tarea que les voy a dejar para la siguiente clase, para poder hacer preguntas acerca de la lectura y todo. Entonces, pues para que lo tengan ahí en cuenta. La lectura, pues básicamente es esta. Son 14 páginas. Dice identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles del Ministerio de Salud. Una guía que acá está con la tabla de contenido. La idea es que si se dan cuenta la letra no es pequeña, no es nada de eso, o sea, es algo fácil de leer y pues les va a dar así como el panorama frente al tema de riesgos, más allá de lo que vamos a ver entonces, pues miren, ahí se dan cuenta que hay algunos ejemplos acerca de la metodología, todo eso. Es como un resumen de la GTC, porque igualmente en la GTC pues la vamos a ver en clase, ¿no? Pero si se dan cuenta aquí ya está como básicamente esa guía aplicada, entonces por eso es lo que les estaba pidiendo que va a ser como esa lectura inicial que ustedes deben hacer para la otra semana, ¿listo? Y ahí yo les pregunto algunas cosas. Bueno, entonces ahí les comenté básicamente qué es lo que vamos a hacer. Y ahora por acá pues vamos a ver entonces ya el tema que nos corresponde el día de hoy. Recuerden que pues inicialmente acá tienen la nota de 3 que corresponde pues a la asistencia, pero a medida que vayan participando pues va subiendo, ¿no? Es la misma metodología.
Bueno, ¿tienes alguna otra pregunta o algo que necesiten? Profe, entonces digamos, para la otra clase del martes, es solo, digamos, leer la guía que su merced nos va a enviar. Ujú. Sí, Ok. solo la tienen que haber leído nomás y ya. Listo, bueno, señor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo No, que señor. necesiten? No, señor. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces para hablar acerca de esa gestión de riesgos, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Pues lo básico es que uno también entienda y sepa pues de dónde nace como ese riesgo. Entonces por eso desde acá pues la idea es que damos como una aproximación muy general, pero con la GTC seguramente ustedes pues lo van a entender más específicamente, porque pues la GTC es como una guía precisamente, ¿cierto? Una guía técnica colombiana que les dice, venga, cómo aplicar eh, esa matriz de riesgos frente a empresas. Y es un paso a paso que es más sencillo. Pero como para que de pronto pues hagamos como ese panorama general, sí es importante pues ver desde acá. ¿Listo? Entonces nosotros debemos entender que la situación o el riesgo que pueda resultar pues de una actividad laboral viene desde acá, ¿cierto? Desde las condiciones que se tienen en las condiciones del trabajo. Pueden ser desde actos inseguros, condiciones inseguras, que dan como tal pues el riesgo en el entorno laboral, ¿cierto? Esos riesgos pues también los pueden asumir a nivel del trabajador o del empleador. Por eso es que siempre se dice que bueno, la responsabilidad le compete a todos porque pues si una persona se accidenta, a veces uno va a empezar a mirar y puede ser que el accidente haya sido ocasionado por que el trabajador no se puso los EPP o lo contrario, el empleador de pronto no le dio capacitación sobre eso o no le dio los EPP. Entonces a veces pues esas consecuencias pues dependen de los dos sentidos y frente a actos o condiciones inseguras, ¿cierto? Acá para como empezar a situar ese tema, si se dan cuenta, uno empieza a ver que desde el trabajador pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Como qué consecuencias tiene el tener una situación de riesgo, pues puede tener pérdida de ingresos, gastos médicos, inhabilidad para proveer los recursos en la familia, por algo trabaja la persona, o hasta sintomatología psicosocial, como el tema de la depresión, ¿cierto? Entonces son como esas consecuencias que podría tener un trabajador por estar, digamos que, expuesto a un riesgo que le provoque pues alguna lesión o enfermedad. Pero el empleador también podría tener como ciertas condiciones bajo esos tipos de situaciones que se pueden presentar, ¿cierto? Entonces dar pues adicionales como algunos pagos de primas, costos por intervenciones, multas, se le va a disparar el ausentismo, de pronto dependiendo de la persona lo que le haya pasado pues tiene que sustituirla, mirar temas de sobrecarga de trabajo, bueno, ahí puede pasar de todo. Entonces son como esas consecuencias básicas que podemos tener pues a partir de una situación que se pueda presentar. Entonces, siempre es importante que cuando nosotros en seguridad y salud en el trabajo empecemos a hablar de este tema, uno sepa que, bueno, ya como lo vimos en un módulo, ya sabemos de dónde surge seguridad y salud en el trabajo, como esa historia, ¿cierto? Entonces que venía pues desde la época antigua, que la construcción también de trabajos seguros, que hayan algunos riesgos asociados a ciertos oficios. Entonces pues ahora uno dice, bueno, el riesgo es como la situación principal, ¿cierto? Para trabajar en seguridad. Espérenme un momentico. Aló.
¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. Ahora sí se te entiende mejor. Qué pena es que ay, yo les dije que trabajaba en otro lado también, en varias cosas. Una de esas es con Cafam y pues todo el día dictando también clase. Ya la vez pasada se me fue la voz, hace como un mes. Esperaría que esta vez no. Pero bueno, ahí hablando de riesgos, precisamente entonces si se dan cuenta, uno empieza a mirar que hay ciertos riesgos que están presentes en el trabajo y pues también asimismo adoptar ciertas medidas de intervención o de prevención para evitar que ocurra ese riesgo. Ahí con el ejemplo del profe, entonces ya me traje la botella de agua para estar como tomando ahí agua cuando de pronto se me vaya a ir como la voz o algo. Entonces, bueno, listo, estamos por acá. Entonces, frente al tema pues de los riesgos, ¿cierto? Empezamos a mirar de que, listo, hay ciertas consecuencias y eso surge pues a partir de la actividad laboral, todo lo que vimos, por ejemplo, en el otro módulo, de donde surgía seguridad y salud en el trabajo. Pero entonces miren que más allá de eso, como ya lo vimos, hay unas consecuencias pues para el trabajador como el empleador, pero cuando nosotros trabajamos bajo esa cultura de prevención y de que pues las personas también tengan la cultura de que es importante implementar ese sistema para que pues se disminuya como accidentes, incidentes de trabajo, todo tipo de situaciones que se presenten, pues ahí digamos que vamos a encontrar que sí es importante pues tener ese entorno de trabajo seguro, ¿cierto? Hay una recomendación, digamos, o una frase que aplica bastante y que yo siempre les digo como que tengan muy presente y es el tema también de comportamientos seguros, ¿cierto? Entonces trabajar bajo pues también esa postura de que bueno, no solo depende lo que haga el empleador, de que el acto no sea inseguro, sino el comportamiento también, que la persona pueda hacer su intervención, su trabajo y que sea seguro. ¿Listo? Bueno, entonces algunas de esas razones son las que están por acá, ¿cierto? El aumento del prestigio, la mejora de reputación entre proveedores, la imagen externa que también tiene la institución, temas de recursos que uno puede ahorrar. Bueno, hay muchísimas cosas que uno podría decir que efectivamente pues van a permitir y van a ayudar que se pueda implementar esos sistemas de gestión, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva a esta pregunta. Y es, bueno, entonces, ¿qué es ese trabajo seguro? ¿Cierto? Y es básicamente como esas acciones que nosotros encaminamos a que una situación, ¿cierto? No que digamos el trabajo, las funciones, lo que tenga que hacer la persona, pues lo pueda hacer de forma segura, ¿cierto? Que pueda evitarse incidentes, accidentes o también el desarrollo de una enfermedad laboral. Siempre que hablemos de situaciones con riesgos, recuerden que pues, uno se refiere no solo al riesgo que está presente en la organización y que se puede ocasionar un incidente o accidente de trabajo, sino que también es importante pues que también nosotros podamos saber que se pueden presentar enfermedades laborales también. ¿Listo? Porque a veces uno solo hace el énfasis en incidentes, accidentes de trabajo, pero pues las enfermedades también se pueden dar. Entonces, también es como prestarle atención a eso. Más allá de eso, acá tenemos el enfoque de salud que tiene la OMS. ¿A qué me refiero con eso? ¿Saben cuál es la OMS? ¿O la han escuchado? No, profe. No, ninguna de las que está acá, la OMS. ¿A qué les suena de pronto con lo que... La OMS, Ujú. esa no es la cosa de salud del mundo. Una A ver, organización, ¿no es? por ahí va, así como... Organi- Una organización, Sí, pues sí, organización en el que... mundo, ¿no? De Ok, o salud. sea, Organización Mundial es de Salud, algo así. ok, Organización Organización Mundial de Salud, creo. de la Salud. Ujú. Que Ah, no se pues. les olvide, o sea, por qué les digo eso? Y ténganlo muy presente. Organización Mundial de la Salud. Y es porque, miren, cada vez que se habla de la OMS, ¿cierto? Nos habla de salud específicamente a nivel mundial.
Y ustedes saben que, como les estoy explicando, esa organización, cuando da las medidas o disposiciones de lo que sea de salud, pues también tiene que ver con salud ocupacional. Entonces uno debe conocer que cuando le dicen, por ejemplo, este tema de la pandemia y para allá, ya hacia allá iba, hace 2 años, ¿quién dijo que bueno, que miren, o sea, está pasando esta situación, hay un virus que se empezó a propagar, que no, que hay que hacer confinamientos, que se recomienda esquema de vacunación? La OMS fue la que dijo todo eso, ¿cierto? Entonces, y este tema le pega mucho pues a seguridad y salud en el trabajo. Por eso es importante tenerla como muy presente porque pues en últimas es como la organización. Por ejemplo, si ustedes van a buscar acerca de pandemias como les tocó la vez pasada, eh, pues la OMS digamos que a veces es la que publica esa información frente a temas de salud, ¿cierto? Pero no solo es el tema de la pandemia, sino hay muchísimas cosas que ellos están publicando, avisando y eso en cuanto a lo que es la salud. Entonces es para que lo tengan presente. Dentro de eso, la OMS pues dio el concepto de que era salud, ¿cierto? Ustedes van a buscar en algún momento como, bueno, ¿qué significa salud? La OMS les dice que la salud se entiende desde estos 3 puntos de vista, desde la salud física, mental y social. Entonces, por eso acá el trabajo seguro se habla desde ahí. ¿Por qué desde esos 3 puntos? Porque, bueno, un ejemplo, salud física. Lo mismo, con el tema de la pandemia, ahí está el ejemplo, ¿cierto? Cuando uno empieza a ver cómo se deteriora la salud física de una persona, pues a partir del virus, ¿cierto? Las complicaciones, las afecciones, pues todo lo que pueda pues pasar ahí, pues nosotros vamos a ver cómo esa relación, ¿cierto? Ahora, si nosotros lo vemos desde la parte mental, ¿cierto? También cuando las personas pues empezaron a sufrir esos confinamientos, les empezó a dar depresión, ansiedad, entre otras cosas. Y la salud social, ¿cómo creen ustedes? Esa salud social, ¿qué sería? Profe, algo así como, no sé si esté bien dicho, digamos como con lo de la economía, como social, pues algo así como que tocó aislarnos como de, de las personas, algo así. Sí, ¿como a qué más les suena esa parte de la interacción social que pasó estos últimos años? Pues en lo Que, social profe, qué pena. yo, perdón, yo entiendo que lo social, lo que yo medio comprendo es pues cuando nos tocó como, no sé, como quedarnos solos, como hacernos a un ladito del problema. No, no sé. Entonces, si miren que específicamente uno pues puede empezar a ver ese enfoque de salud, ¿cierto? Desde los 3 puntos de vista. Y uno de esos es el tema social, como que bueno, cuando uno le dijera no, que es lo confinamiento, la gente pues obviamente uno es un ser social, entonces necesitaba como interactuar con otras personas y pues esa parte también se va afectada. ¿M? Entonces por eso el énfasis de la salud está como en esos 3. Y el trabajo seguro pues le pega también a eso. ¿Listo? Como nosotros pues llegamos a, a determinar pues ese tipo de situaciones. Entonces, ahora, cuando nosotros empezamos a hablar, ¿cierto? Específicamente, venga, cómo se da ese trabajo seguro para que lo podamos implementar pues en una organización, pues debemos ver esto, ¿cierto? Y es, venga, qué actividades o qué situaciones puedo desarrollar para que pues podamos tener un entorno de trabajo seguro. ¿Sí? Entonces, muchos de esos es, como ustedes ven acá, esos pasos, identificar los riesgos, priorizarlos, elaborar como ese mapa de riesgos para tenerlo presente, su plan de acción, ejecutarlo y verificarlo. ¿Listo? Es como bajo el ciclo PHBA, no sé si lo han escuchado anteriormente, eso casi siempre se dice, pero no sé si lo han escuchado. Sí, señor. ¿Ya han escuchado el ciclo PHBA? Yo no, señor, nada. Nada, nada, ok.
Es Profe, creo el que es prevención, es planificar, prevenir. Esperen, esperen, entonces. verificar, Entonces actuar empezamos por y la hacer. P, entonces planear, sigue Planear, PH, verificar y Verificar prevenir. y hacer, ¿no? Actuar. entonces planear, hacer, verificar y actuar. Ujú. Eso. ¿Por qué se los digo? Porque pues miren que siempre uno también trabaja eso, entonces para que lo tengan presente. PHVA, ¿listo? PHVA, ¿listo? PHVA. Siempre ese ciclo uno lo trabaja en seguridad y salud en el trabajo, lo vamos a ver más adelante. Y es que es sobre la mejora continua, que uno puede hacer como, digamos, por decirlo así, estos pasos para llegar a delimitar unos riesgos específicos. ¿Listo? Entonces aquí como este ciclo que ustedes ven, pues tiene que ver también con eso. Bueno, entonces acá, ¿qué es importante para que ustedes sepan? Y es que como nosotros estamos trabajando también a partir de los riesgos, pero también ustedes qué deben hacer, pues como ya sea aprendices o ya auxiliares en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sí es importante que sea como este énfasis de ustedes, qué harían también frente a eso, ¿cierto? Entonces, hay ciertas funciones claves que ustedes tienen en ese momento de desarrollar pues una gestión de riesgos, ¿cierto? Y es que a veces pues son como las personas que están en la parte operativa, entonces se dan cuenta como de los mayores riesgos, problemáticas que se presentan, que hay prácticas inseguras de seguridad y salud en el trabajo, entre otras cosas. Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos a ver esa parte operativa, cómo podemos visualizar riesgos que se presenten en la organización. ¿Sí? Porque casi siempre, digamos, cuando existe un jefe de seguridad y salud en el trabajo o algo así, pues nosotros vemos que de pronto se centra esa persona como en acciones estratégicas, en planear, en ejecutar un plan de trabajo, diseñarlo. Entonces, pues digamos que esa parte operativa a veces se descuida. Les voy a poner un ejemplo tal cual. Yo hace más o menos 3 años estaba trabajando en Bucaramanga, coordinando una planta y todos los procesos de talento humano y seguridad y salud en el trabajo. Tenía también unas aprendices y eso. Y muchas veces yo me centraba en hacer pues precisamente el plan de todo, ¿cierto? Digamos que también de seguridad y salud en el trabajo. Entonces uno coordinaba acciones, que la semana de la salud, que los programas, que cosas puntuales. Pero de pronto ustedes eran las que estaban pues más con la gente, ¿cierto? Entonces que no, que de pronto evidenciaron una condición de riesgo, que un incidente, un accidente, o a veces veían pues también situaciones que se presentaban, ¿sí? Como que estaban más en la operación, cosas que de pronto uno no podía ver. Entonces por eso era también como fundamental, y aquí lo estamos viendo, y es que nosotros tengamos ese énfasis frente a la parte operativa y sepamos identificar esos riesgos. Y eso parte de lo que estamos viendo acá y lo vamos a ver pues en los diferentes momentos del módulo, ¿cierto? Entonces, esa valoración de riesgos. Ahora, si nosotros nos hiciéramos como esa pregunta básica, ¿cierto? Como que, bueno, ¿para qué le sirve pues a la empresa efectivamente pues implementar un sistema frente a riesgos? ¿Listo? Como para la intervención. Pues ya sabemos que no solo es el tema del riesgo frente a condición, acto inseguro, un accidente, incidente de trabajo, sino también una enfermedad. Y eso pues nos va a llevar a que podamos intervenirlos y reducir, como lo vimos al principio, algún tipo de multa, sanción, situación que se presente. ¿Listo? Bueno, ahora por acá vamos a ver así como, digamos, unos ejemplos de cómo se da pues ese tema del riesgo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer lo que vimos ahorita, como esa identificación, valoración, priorización, el plan de acción y una verificación de ese plan, pues debemos hacerlo pues encaminado en cada proceso, en cada departamento. Ejemplo, como están acá, ¿no? Que sí, pues vamos a hacer la identificación de riesgos en la parte de mantenimiento, que trabajamos en una fábrica. Entonces trabajan con mantenimiento de máquinas y eso. Entonces, como que bueno, hacemos la valoración de riesgos en esos cargos frente al área de mantenimiento. Pero resulta y pasa que también hay un área administrativa, alguien que trabaja en recepción o varias personas, qué sé yo, ¿cierto? Entonces como que también empezamos a hacer esa valoración en ese departamento o en esa área. Entonces por eso es importante que desde acá
nosotros empezamos como a visualizar que sí hay que hacer este mapeo del riesgo y es como identificar en qué momentos hay que intervenirlo, pero también identificarlo desde cada uno de los procesos. Entonces, antes de pasar acá, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. No, señor. Ok. Bueno, son las 8:10. Como siempre, yo les doy, así sea. En este caso, les voy a dar unos 2 minuticos nomás. Si de pronto necesitan ir al baño a hacer algo. Y ya a las 8:12, 8:13 seguimos, ¿listo? Entonces, 8:13, más o menos, estamos arrancando otra vez. No es necesario que se desconecten. Ya nos vemos. ¿Listo? Bueno, si les alcanzó el tiempo o no. Sí, señor. Sí, es que generalmente les doy 5 minutos por ahí a las 8, pero como empezamos tarde y eso. Pero bueno, esperemos a ver cómo nos va el viernes. Ojalá no haya tanto trancón ni nada también. Bueno, entonces vamos a volver y vamos a empezar por acá otra vez. Bueno, entonces estamos hablando acerca de los tipos de riesgo y miren que específicamente hay muchísimos, ¿cierto? Pero entonces para que ustedes también pues sepan como cuáles tenemos, estos son unos ejemplos. O sea, siempre que vayan a buscar como pues qué tipos de riesgos hay, váyanse siempre a la GTC 45.
¿Listo? Esto lo repito, ténganlo muy en cuenta, o sea, no se les olvide lo que les estoy diciendo y es siempre a la GTC 45. ¿Listo? Entonces, váyanse hacia esa GTC cuando necesiten buscar los tipos de riesgos que hay. ¿Listo? Ahí les van a aparecer los 7 principales y qué categorías existen. ¿Listo? Ahora, haciendo como esa identificación, ustedes me han dicho que, bueno, algunas personas conocían la GTC 45, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan qué categorías están ahí? Para los que las han visto. Profe, pues yo no, digamos, yo solamente, digamos, investigué un poquito así, pero leí muy poco. Ujú. ¿Quién más de pronto hay como Profe, que... yo también la vi y son dice el nivel de riesgo, el nivel de, digamos, el valor, em, dónde está el físico, el químico, bueno, todo eso más o menos, me lo sé más o menos así. Bien. No, no pasa nada. Igualmente como que lo vamos a ver acá. Pero sí, pues como les digo, les quería hacer el énfasis porque pues algunos de esos riesgos son los que están acá. Sino que aquí solo son unos ejemplos. Por ejemplo, el tema biológico, Profe, pues yo eléctrico. encontré, perdón, yo encontré, digamos, el físico, el biológico, el químico, Ujú, el ¿qué? Psicosocial, el ujú. biomecánico, riesgos locativos, riesgo eléctrico, riesgos naturales. Bien. Sí, entonces en esa tabla que está ahí, que es del anexo A en la GTC 45, y le salen los 7 riesgos para que no se les olvide. ¿Listo? Entonces cada vez que yo les diga como tal riesgo, ¿cierto? O cuántos riesgos hay, o este a qué pertenece, pues váyanse a esa tabla eh, para que la tengan muy presente. ¿Listo? Bueno, esos son como algunos ejemplos. El proceso de valoración de riesgos, como lo estamos viendo ahorita, es que nosotros podamos clasificarlo, ¿cierto? Como identificar qué riesgo es, lo clasificamos. Entonces, no, que este es biomecánico, este es psicosocial, este es químico. ¿M? Y desde ahí uno empieza a trabajar. Entonces, bueno, hay que determinar pues precisamente esa fuente del riesgo y es decir, bueno, tenemos un riesgo químico, está asociado de pronto pues a sustancias. Entonces, bueno, que esa sustancia entonces venía por un tema de, que qué sé yo, mm, no se tapó bien el cloro, ¿m? Y hubo pues ahí un incendio. Entonces, es eso, como determinarlo, ¿cierto? Distinguir ese efecto que se también podría tener, ¿cierto? El efecto que pues va a tener frente a la persona, a la salud, hasta el proceso. Los efectos se pueden dar en muchas categorías y analizar asimismo, bueno, pues qué medidas se pueden tener para de pronto intervenir sobre ello. Entonces son como algunos ejemplos que les tengo por acá. ¿Listo? Ahora, vamos a ver esos ejemplos así como, pues muy a grosso modo, porque como les digo, la idea es que cuando ustedes ya ven acá que hacemos el paso a paso con la GTC 45, yo se los explico y con un ejemplo y ustedes también van a hacer ese caso práctico que es un ejemplo, pues ya a uno le queda como más claro. ¿Listo? Bueno, entonces, este es un ejemplo que está por acá frente pues a diferentes tipos de riesgos, ¿cierto? Entonces, miren por acá. Uno a veces como que empieza a tener los datos de la empresa, ¿cierto? Como que hay que identificar en qué área está, el proceso, los cargos de las personas. Y acá dice, bueno, voy a identificar un riesgo, por ejemplo, físico. Entonces, bueno, no, pues asociado a aparatos electrodomésticos, es decir, un tema eléctrico. Pero también aquí pues podría presentarse temas de vibración, ruido, entre otros. Acá hay un ejemplo y es que si habláramos pues de ruido, entonces se podría presentar por esos aparatos y la alta, digamos, como el alto sonido que puedan tener una sordera en las personas. Entonces a veces la medida de control es como un aislante del ruido. Esos son solo ejemplos porque esto es como más detallado. Entonces si nosotros habláramos en condiciones de seguridad asociado pues de pronto a temas locativos. Entonces que bueno, pues hace falta temas de señalización porque pues las personas de pronto pueden tener caídas al mismo nivel, no a diferente nivel. Y a veces uno pues empieza a identificar que el posible efecto es pues que a veces se tenga como precisamente esas caídas o de pronto se puedan pegar, lo que sea. Entonces a veces como que la intervención es pues señalizar o trabajar en capacitación, entre otras cosas frente a eso.
Este es como un paso a paso muy básico de lo que uno haría, ¿cierto? Pero entonces, pues el ejemplo más concreto sí es cuando vayamos a ver la GTC. Bien, entonces miren acá otros ejemplos. Esto sí les va a aparecer por ahí en la GTC cuando lo vayamos a ver. Y es esa metodología de colores. ¿A qué se refiere esta metodología de colores? Como el semáforo, el rojo, el amarillo, el verde, ¿cierto? Cuando ustedes ven un semáforo en rojo, ¿qué significa? Alto, Alto, ¿cierto? parar, Como que pare, como que una situación, en este caso de riesgo, como de peligro. El amarillo, ¿qué sería? prepararse, prepararse para Sí, conducir, puede ser. en el semáforo es como que, bueno, esté pendiente, ¿cierto? Como atento. Miren que acá también es como un tema moderado, entonces yo siempre, esto sí también se los recomiendo, y es que cuando trabajen en algún tipo de riesgo, sí, digamos en mi caso, que soy psicólogo y pues a veces últimamente me han pedido también con lo del ARL, mucha evaluación de riesgo psicosocial. Entonces uno aplica pues su batería, toda la vaina, pues sí, digamos que desde allí. Y a veces uno le dicen, ah, no, Camilo, entonces como que tenga en cuenta las personas que sacaron pues riesgo muy alto o alto, que sería un rojo, ¿cierto? Digamos que a veces utiliza esa misma metodología del semáforo. Pero en mi caso, Camilo, yo digo, bueno, sí, listo, hay que prestarle atención a esas personas, pero también los que están en amarillo, ¿sí? Hay que hacerles intervención, por lo mismo. Así como en el semáforo es como, bueno, prepárese, esté atenta, aquí es moderado, ¿cierto? O sea, se puede presentar ese riesgo en algún momento. Entonces, siempre que ustedes vean que también les da algo moderado, amarillo, préstenle atención, ¿no? Porque eso quiere decir que en cualquier momento se va a presentar ese riesgo o puede pasar a rojo. Y ya el verde, pues claramente ya es como así en la señal de tránsito, como que bueno, pare, siga, así como que todo está bien, pues acá también, ¿cierto? Como que la situación está controlada, es bajo, es aceptable. Entonces, asimismo, pues está esos ejemplos frente, pues acá, el tema de los riesgos. Bueno, digamos que la metodología acá es como similar, ¿cierto? Como ese mapa de riesgos. Y aquí básicamente lo que nos muestra es que, bueno, nosotros hagamos como esa identificación de áreas, ¿cierto? Entonces, que no, que si vamos a mirar, por ejemplo, qué sé yo, el área administrativa, que por otro lado está un taller, que en los baños, que si hay cocina, que de pronto hay un techo, ¿cierto? Entonces, como que ir por áreas identificando los riesgos y hacer esa clasificación de lo que vimos ahorita, como que, bueno, esto tiene un riesgo uno 2 3 4. Acá hay unos ejemplos, pero pues más adelante, como les digo yo, se los voy a mostrar. Y desde ahí, cuando nosotros hacemos esa identificación y se plantea toda la matriz, más allá sí deberían como plantear unos documentos donde ustedes vayan generando como ese seguimiento. Ejemplo, como está acá. Y es que nosotros tengamos ese plan de acción de cada mes, ¿cierto? Entonces, ejemplo, se hizo como la matriz de riesgos, la identificación hoy, bueno, 30 de agosto. Bueno, volvamos a mirar entonces en septiembre, octubre, como que pues si ese riesgo ya se intervino o se hizo algo, sigue igual. Es eso, como ir planteando un seguimiento. ¿Listo? Por eso es importante hacer como esas matrices frente pues a esa identificación y un seguimiento pues constante. Bueno, acá es la misma. Y bueno, entonces por acá, ¿cierto? Cuando ustedes de pronto pues ya estén como en la parte práctica, como en la ejecución de en su entorno laboral, ¿cierto? Que casi siempre van a tener pues un responsable o si ustedes lo son, pues ahí digamos que la responsabilidad precisamente y sube, ¿cierto? Pero entonces si ustedes pues van diseñando e implementando ese sistema acompañado pues con otra persona, lo ideal es que siempre les puedan hacer una sensibilización de, bueno, venga, tenemos en la empresa esto y esto, como que ustedes también, así como ya hicieron el ejercicio de aplicar la resolución 0312, pues lo puedan hacer, si no es que ya está en la empresa, que ese es como el diagnóstico, para saber ellos si tienen algún tema de seguridad y salud en el trabajo. Si no, pues definir un plan de acción. Seguramente ustedes cuando hicieron ese ejercicio se dieron cuenta que
bueno, la empresa está en riesgo bajo, moderado, en riesgo alto. Entonces de una vez ya dijeron o le dijeron a la empresa como, mire, ya tienen que hacer algo, ¿cierto? O si no lo han hecho, pues les recomiendo que les digan, ¿no? Como que pues encontramos esto con el ejercicio que hicimos el módulo pasado, el riesgo pues digamos frente a la implementación que cumplen con el 50% o algo así que pues hay que intervenir, entonces seguramente pues también para que lo puedan hacer, ¿listo? Si les dio como un puntaje bajito, entonces definir ese plan de acción. Desde ahí obviamente pues facilitar como el tema de la capacitación, ¿cierto? Como una sensibilización, capacitación para que ellos sepan qué es lo que se va a hacer. Y desde ahí, pues ya aplicar también la metodología de gestión del riesgo, que es la que vamos a ver. Entonces, pues hacer un mapeo y demás del riesgo, evaluar los resultados. Cuando ustedes ya empiezan a mapear, como que bueno, si está este riesgo, vamos a hacer esto y esto, lo intervinieron, lo van haciendo cada mes, ¿cierto? Como que a ver si va mejorando la situación, se mantiene o de pronto empeora. Y bueno, ahora por acá, como para ir cerrando esta parte, entonces quiero que ustedes me digan en estas imágenes que ven acá a qué pertenece. ¿Listo? ¿A qué imagen pertenece cada uno de estos conceptos que están acá? Los conceptos que están es salud, condición de trabajo, enfermedad laboral, riesgo y accidente de trabajo. Entonces, cualquier persona, la salud, me dice, ah, bueno, profe, de pronto el de salud es esta imagen que está acá. Cuéntenme. El de accidente es el que tiene el casco, donde tiene el pie subido, me parece a mí que es de accidente. Ok, ese sería El accidente. de, a mí el de riesgo me parece el que tiene como la mano ahí casi metida en la cuchilla, prácticamente. Me parece que es un Ajá. riesgo súper grande. Claro, esa máquina está ahí como conectada ahí Y él precisamente metiendo la mano en vez de metiendo tener la mano. precaución. Ujú. Miren que a mí una Donde vez, también ahí está. les hago un paréntesis, una vez casi la embarro. Eso fue este año. Estaba más distraído y estaba licuando algo. Y como que bueno, no, pues terminé de licuar y iba a lavar pues el vaso y eso. Y yo todavía tenía pues la máquina conectada y iba a meter la mano pues a limpiar. Como que uno cae en cuenta y dice como ¿qué voy a hacer? O sea, puede que la máquina, la licuadora esté apagada, pero pues en qué momento se puede activar y pues uno pierde la mano. ¿No? Entonces eso también aplica en el contexto de la casa y eso, para estar pendiente. Entonces tenemos el del accidente, el del casco, el de la máquina sería el de salud, el de Riesgo. riesgo, perdón. ¿Cuál otro? El de Enfermedad laboral, profe, la del señor y el doctor, ¿Será? pues no lo Ujú. veo como mucho, pero es que no veo bien la imagen. La de la cocina es una cocina, no debe, Ujú. pero La no. condición de trabajo sí es la primera, en donde vemos todo organizadito, creería yo. Es una condición de trabajo, el entorno donde está. Ok, sí. Yo diría más que el de salud sería el del doctor con el paciente. Ujú. Sí, Y como un vería, chequeo, ¿cierto? exacto, ese lo veo más de salud. se ve como un poco más de, digamos, nivel bajo. Es donde está el señor haciendo como el pan. No sé qué es lo que está haciendo ahí. La, Es que Sí, no se es ve bien. una fábrica. la enfermedad laboral yo la veo en la imagen de la mitad, donde el señor está como agachado, porque a largo plazo le va a dar un dolor de cuello terrible. La que está agachado, Sí, o sea, está la segunda el que del está casco. aquí. No, 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 no. La imagen que está Donde está arriba haciendo del como el doctor. pan, ¿sí? Sí, o sea, que está pasando Donde está como el haciendo como el pan. Yo pan. no sé Como si un pan. tiene Sí, agachada la nuca. sí, yo también le veo así como un Sí, nivel. a largo Yo plazo no sé, pero sí, yo también, se va a sí. quedar sin cuello el señor. Ah, bueno, listo. Sí, entonces en las imágenes pues hay diferentes momentos frente a accidentes de trabajo, que acá pues también es un ejemplo, acá en la que está acá arriba, ahí dice como splash, pues precisamente como que una explosión, condiciones de enfermedades, salud, riesgo, accidente, condiciones de trabajo.
Eran como un ejemplo, pues, que uno podría empezar como a identificar. ¿Listo? Ahora por acá. ¿Listo? Cuéntenme ustedes ahí cómo irían esas letras. Ahí me voy a volver un momentico. Listo. ¿Cómo irían las letras ahí? Diría que los mecánicos son la que Profe, yo no estoy dice, viendo nada. ay no, pero yo sí. Profe, la C con la cuarta. Yo diría que la A, No la de sacó, profe. mecánicos, es la de La maquinaria, cuarta, aparatos que pueden liberar sí, energía. La A de mecánicos. eléctricos. Entonces, ¿cuál sería? Ay, no, mentiras. Pues digo yo, ¿no? Sí, La sí, C sí, ella con tiene la razón. cuarta. Ujú. Más Entonces, bien la la A C, de que es eléctrico. mecánicos, Entonces, a esa. ver, esperen. ¿Eléctrico con cuál? La cuarta, Con la la que dice cuarta. maquinaria, aparatos que pueden liberar Ujú. energía. Ok, acá. Y esa la. Y Y la la mecánica A con la quinta. sería la de abajo, sí, la de La equipo y quinta. herramienta. Sí, es que, Ajá. es que por lo que vi primero maquinaria, Esa comunicación, pensé que sí, era es esa. que creo que usted. ¿Es la Ay, ¿esta imagina. dónde? ¿En cuál? Con la En quinta. la en la de abajo, de la que pusiste eléctricos. Esa, quinta. Ahí, Ok. ahí, profe. La D con la La B, primera. la B con la segunda, La ¿no? primera, sanitario. La D con la primera. ¿Cuál otro? Psicosocial. La B con la segunda. Y la Ah, F no mentiras, con la con tercera, con la tercera, con la La tercera. B con la... Tercera. La F F con la la segunda. pondremos en. Sí, equi- con la segunda, la profe. Con la E con segunda. la segunda, profe. No, La E con la segunda. No, la E con la última. no, con No, la la E con la última. Y segunda, ¿Con la digo cuál? yo. segunda. Yo digo la E con la segunda. La de psicosociales. Ergonómicos ocasionan enfermedad. Sí. La de psicosocial sí va Mm, con salud, con carga física, ¿Está bien? eh, No, trabajo. porque es que No, dice, no, las ergonómicas van con carga física. sí, sí, ergonómica. Por eso la F con la segunda y la E con la última. Sí, Digo yo, no sé. ajá, porque esa es la Está que acá da Exacto. ocasionadas. y está acá, ¿sí? Sí, profe. Bueno, ¿cómo fue, profe? Lo sacamos 0 de 10. Bien. Listo. Para Sí, ahí sacar está cero, bien. porque qué bueno. Entonces, Uno sí, de ese cuatro. tema Uno sanitario, Ay, de pues sí, cinco. sí, sí, bien. precisamente ustedes saben que le aplica pues a todo lo que es asociado pues al agua, al baño, como esas condiciones de salubridad. El tema económico, que pues aquí dice sí, carga física, Ujú, ¿cierto? Temas ecológicos naturales, pues ahí entra sismos, inundaciones, huracanes. Eléctrico, pues acá también estaba claro, energía eléctrica. ujú. Mecánicos, todo, siempre que uno hable de equipos, herramientas, que se genera pues cortadoras, machucones, Mecánico, sí. amputaciones, todo eso. Y psicosocial, pues acá dice ritmo de trabajo, ¿cierto? Ujú, Comunicación, supervisión, que son cosas psicosociales. ujú. Bien, ahora estos. ¿No? Uy, la C con biológicos. Los químicos van con la Profe, la B, segunda. La C con la primera. la B, La D, la C es Con biológico, la se va con primera. la primera. sí. Sí, ¿Es la C con la La, químico, la D, químico en la cuál? D, Ya la que tú cogiste, profe, virus y va todo, con yo la digo que eso segunda. es biológico. A ver, un y Y la la momento, C sustancia es con porque me biológico. sacó, porque es. ¿la química en cuál? La segunda, sí. La D que tú cogiste con la segunda, que es químicos. Acá. Ujú. La D, la C, A la C, con la tercera, Entonces la A, que es físicos con la tercera. físicos.
¿Cuál Ruidos, otra? vibraciones, sí, digo que es físicos. La B de Y seguridad, con la condiciones y última. Con instalaciones la de última, seguridad, la Con la B o sea, la última. es la seguridad. última. Sí, profe, Y seguridad. Y y la de biológico arriba. biológicos arriba. Pues la Bien, primera. listo, ahí lo Ahí. mismo. Temas biológicos asociados a insectos, virus, bacterias, bueno, todo eso que es a nivel biológico. Químico, pues ahí está claro, ¿cierto? Como sustancias naturales o sintéticas que se pueden dar a veces. Físico, siempre se va a hablar físico, asociado a estos ruidos, vibraciones, iluminación, calor, frío. Igual ahí en la GT se lo vamos a ver. Y ese